bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a hacer a esta bonita muñeca que está súper de moda, súper en tendencia, Merlina o Wednesday en la serie de Netflix. Y vamos a realizarla como ya vimos, ya tenemos el dibujo, así que vamos a hacerla paso a paso. Espero que me sigas, son 2 videos porque te la explico como siempre con mucho detalle. Así que vamos a verlo. Vamos a iniciar entonces por las piernas y para eso vamos a hacer un anillo mágico que ya lo has visto más en detalle en los otros videos y vamos a hacerle 6 puntos bajos al anillo mágico. Si es más fácil para ti, marcas el primer punto y ahora sí cerramos. Vamos para la segunda fila donde vamos a hacer un aumento en cada espacio. Como el negro es un poquito más difícil de ver, sí es mejor utilizar marcadores de punto. Entonces, un aumento en cada espacio, eso quiere decir 2 puntos bajos en cada espacio. Teníamos 6 puntos, ahora vamos a tener 12. Ahora para la tercera fila vamos a trabajar solamente en la hebra trasera del punto. Entonces, usualmente tenemos estas 2 hebritas en las que estamos trabajando. Vamos a trabajar solamente en la hebra de atrás y vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Estas disminuciones vamos a hacerlas así, solamente de esta fila. Traigo, luego paso por el siguiente, traigo, tomo hebra y paso por todos 3. Otra disminución, entonces solamente la hebrita de atrás, traigo, hebra de atrás, traigo y termino el punto. Esa sería la segunda disminución y termino con otros 4 puntos bajos, todos en la hebra trasera. Para la cuarta fila vamos ahora sí a utilizar las 2 hebritas normal y vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 disminuciones y 3 puntos bajos. Para las disminuciones, aquí sí voy a hacer disminuciones invisibles, normal, una. Estas disminuciones ya las hemos visto en otros videos anteriores, en el video de la mariposa, en el video del osito, en el video de Annie, en todas las he ido explicando. Y termino con 3 puntos bajos. Y así va quedando el zapatico. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos solamente haciendo desde la siguiente vuelta, que es la número 5, hasta la 15, vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Aquí, por ejemplo, para marcar, voy a utilizar una hebrita en vez del marcador de punto, para no tener que estarlo quitando todo el tiempo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio.
y vamos a seguir así hasta llegar a la vuelta número 15, es decir que en total haremos 11 vueltas. Y ahora que no está tan grande, podemos poner un poquito de relleno para esta parte. Entonces esta es la primera, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y esta es la 15. Y desde donde dejé la marca, que fue aquí, solamente tenemos que irnos siguiendo esta misma fila para saber hasta dónde llegar, es decir, hasta aquí. Aquí arrancaría la siguiente vuelta. Entonces ya tengo las 15, voy a quitar este que puse como marcador y aquí ya no me queda sino rellenar un poquito más la pierna y vamos a hacer otra exactamente igual. Y aquí vamos a hacerle un punto deslizado en el siguiente espacio, es decir, entro, tomo hebra y esa hebra la paso por el gancho y vamos a hacer una cadeneta y ahora sí vamos a cortar y nos queda de esta manera. Vamos a hacer otra exactamente igual que vamos a dejar pegada al ovillo, pero en esta no vamos a hacer este último paso del punto deslizado y la cadeneta, ese no lo vamos a hacer, sino que terminamos con nuestros 8 puntos bajos y queda pegada, esta no la vamos a cortar. Ahora vamos a unir estas dos piernas. Para eso vamos a enderezar un poquito más esta pierna para que las filas nos queden un poco más derechas, menos en espiral. Y de esta manera el punto nos está quedando en el centro. Ahora lo que voy a hacer es unir a la otra pierna sin coger relleno y vamos a hacer un punto bajo. Este punto lo voy a marcar y me voy a ir haciendo un punto bajo en cada espacio aquí donde tenía el punto deslizado también voy a hacer un punto bajo encima y ahora en el siguiente que está libre. Si tenía 8 puntos en cada pierna, ahora al terminar de hacer esta vuelta voy a tener 16 puntos. Aquí cuando llego a la mitad lo que tengo que verificar es que no esté tomando otra vez el mismo punto. Entonces este puntico sale de aquí, no lo voy a tomar y está tomando este punto. Entonces sigo, aquí está el marcador, entonces sigo con la otra pierna. Deberás hacer 8 puntos en cada pierna para un total de 16 puntos. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Así van quedando las piernas unidas. Ahora para la fila número 17 vamos a empezar a hacerle como las caderitas. Un aumento. Voy a marcar el primer punto de ese aumento
3 puntos bajos, un aumento y voy a repetir esa secuencia toda esta fila. Aumento, 3 puntos bajos. En la siguiente fila vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. En la siguiente vamos a hacer un aumento, 9 puntos bajos, aumento y 9 puntos bajos. Al final tendremos 22 puntos. Y ahora vamos a realizar dos filas, cada una, la 20 y la 21, con un punto bajo en cada espacio. Y vamos para la fila número 22, en la que vamos a hacer también un punto en cada espacio, pero vamos a trabajar solamente en la hebra trasera. Vamos a dejar libre la hebra delantera. Y en la siguiente fila un punto bajo en cada espacio, pero esta vez tomando las dos hebritas normal. Y vamos a hacer otras dos filas de un punto bajo en cada espacio, pasando por las dos hebritas. Para la fila 26 vamos a hacer una disminución, nueve puntos bajos, una disminución y 9 puntos bajos. Y nos quedaron 20 puntos. Ahora vamos a hacer otra vez una disminución, esta vez 8 puntos bajos, disminución y 8 puntos. Vamos a hacer vuelta 28 y 29 con un punto bajo en cada espacio y nos ha de quedar así. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Aquí puedes ayudarte, por ejemplo, con una agujita, con la parte de adelante, para insertar más relleno dentro de las piernas y que queden más firmes. Y en la siguiente fila, que es la número 30, voy a volver a hacer una disminución, esta vez 7 puntos bajos, disminución y 7 puntos bajos. Voy a hacer una pausa en este momento en el cuerpo, voy a dejar un poquito de lana negra, no tiene que ser mucha, y vamos a pasar a los brazos. Entonces, para los brazos vamos a necesitar nuestra lanita o hilo color crema y vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos en su interior. Cerramos el anillo y ahora vamos a hacer la vuelta número 2 y la 3 exactamente iguales, será un punto bajo en cada espacio. He llegado al último punto de la fila número 3 y voy a hacer un cambio de color. Voy a coger el hilo blanco y voy a terminar ese último punto
de la fila. Esto ya lo hemos visto en otros proyectos anteriores. Siempre que vayas a hacer cambio de color, lo haces en el último punto de la fila que estabas trabajando para incorporar ya el nuevo color. Entonces trabajamos con el color blanco y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Entonces seguimos teniendo 6 puntos. Esta fue la fila 4 y ahora vamos para la fila número 5, en la que vamos a trabajar solamente en hebras traseras, un punto bajo en cada espacio, solo hebras traseras. Y listo, ya terminé la vuelta número 5 en color blanco. Aquí ya puedo cortar estas de color crema y voy a traer el color negro y nuevamente voy a terminar este punto, el último de la fila número 5, lo termino con color negro. Ahora voy a amarrar o a anudar el color blanco que venía usando con el color negro que estoy por empezar a usar. Vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada espacio. Este también lo voy a trabajar solo en hebras traseras. Y 6. Ya voy a cortar el color blanco. Voy a cortar un poquito más. Y voy a meter estos hilos. Voy a aprovechar para agregar un poquito de relleno. Y ahora voy a seguir tejiendo. Esta que acabé de hacer fue la fila número 6. Voy a seguir tejiendo, pero esta vez usando las 2 hebritas, es decir, ya normal, no en las hebras traseras, sino en todo el punto. Y voy a hacer un punto bajo en cada espacio hasta llegar a la fila número 16. Al terminar la vuelta número 16, voy a seguir en el siguiente espacio con un punto deslizado, una cadeneta, corto y aseguro. Vamos a rellenar el brazo un poquito, va a ser suavemente. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos donde estaba el cambio de color. Aquí puede ser, aquí. En esta hebra delantera, tomando la mano de esta manera, la parte negra va hacia el mango del gancho. Y voy a tomar hebra, voy a pasarla. Ahora voy a hacer una cadeneta que voy a jalar para que me quede pequeñita. Y en este mismo espacio, en la hebra que está disponible, voy a hacer un punto bajo. Y voy a seguir haciendo un punto bajo sin tensionar mucho.
un punto bajo en cada espacio. En total debo tener 6 puntos bajos. Y ahora me voy a ir a donde hice el primero y voy a hacer un punto deslizado. Estos puntos que te queden mirando hacia abajo. Vamos a voltearlos así para que queden mirando hacia allá. Y ahora sí, aquí una cadeneta, corto, jalo y aseguro. Y con estos dos hilos que tengo aquí voy a usar la aguja lanera. Me voy a meter por aquí lo más cerca a donde están estos dos hilos y voy a sacarla por el otro extremo del brazo. Voy a meter ambos hilos de una vez y jalo. Y me queda de esta manera. Se ve mejor la manga de la camisa. Y vamos a hacer dos bracitos de la misma manera. Una vez tenemos los dos brazos, entonces vamos a irnos al cuerpo. Ahora, para unir los brazos al cuerpo vamos a hacer 5 puntos bajos en el cuerpo únicamente. Voy a tomar el brazo y lo que vamos a hacer es que vamos a, aquí tenemos 6 puntos, ¿verdad? Vamos a pasar de lado a lado por esos puntos para utilizar, o sea, realmente vamos a hacer 3 puntos en el brazo y utilizamos 3 puntos en el cuerpo. Entro por el brazo, entro por mi primer punto que voy a usar del cuerpo y llevaría 1, atravieso nuevamente el brazo de extremo a extremo y tomo el del cuerpo, 2, y nuevamente atravieso el brazo de extremo a extremo y con el cuerpo 3. Ahora me fijo cuál es el siguiente disponible, sería este. Vamos a hacer otros 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo a hacer lo mismo con el otro bracito. Entonces voy a tomarlo de extremo a extremo, incluyendo mi punto, que es este, y paso por completo. 1, el siguiente atravesando todo el brazo, el siguiente disponible, 2, este hilo lo voy a dejar por dentro y nuevamente atravieso todo el brazo y el siguiente disponible. Ahora voy a hacer cambio de color, eso quiere decir que en este último vamos a dejarlo a la mitad y voy a tomar el color blanco. Voy a pasar el color blanco, termino mi punto y voy a unir el color blanco con el negro que estaba usando. Y vamos a hacer aquí 6 puntos bajos y una disminución solamente en hebras traseras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. La disminución, como es hebras traseras, voy a hacerla, traigo
paso por el siguiente espacio, hebra trasera, me quedan 3 y saco por todos 3. Ahí está mi disminución. Y nuevamente otros 6 puntos. Y disminución. Entonces, hebra trasera traigo, hebra trasera traigo y cierro. Me deben quedar en total 14 puntos. Voy a seguir trabajando con el blanco, pero esta negra voy a dejarla aquí por fuera. No la voy a cortar todavía. Y vamos a hacer ahora, trabajando en las 2 hebras, vamos a hacer 5 puntos y disminución. 2, 3, 4, 5 puntos, disminución, y 5 puntos, disminución. Vamos a rellenar otro poquito el cuerpo. Seguimos en color blanco y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, y eso lo vamos a repetir otra vez. 2, 3, 4 puntos bajos, la disminución. Así terminamos ya con el color blanco y vamos a pasar con el color beige. Entonces, el color blanco también lo vamos a dejar hacia afuera, igual que el color negro, no lo vamos a cortar todavía, y vamos a empezar con lo que ya sería el cuello. Y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos, pero siempre en la hebra trasera. 1, 2, 3 puntos bajos, la disminución, como la hemos visto, la de hebras traseras, que es trayendo ambas hebritas y cerrando, y repetimos con 3 puntos bajos y disminución. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza, esta segunda vuelta en color crema, vamos a hacerla entrando por todos las 2 hebritas del punto. Vamos a hacer un aumento en cada espacio. Voy a ir trabajando el color negro para ya cortarlo y terminar, para que no se me enrede. Así que voy a entrar aquí por el cuerpo, que es donde está la hebra. Voy a entrar por esta hebra delantera, traigo, hago una cadeneta pequeña, que quede delgadita esa cadeneta, y en el mismo espacio voy a hacer un punto bajo. El siguiente voy a tomarlo aquí abajo en el cuerpo, otro punto bajo. El siguiente aquí, otro punto bajo, y el siguiente, que ya sería mi centro, voy a hacerle un punto deslizado. El siguiente, un punto bajo, un punto bajo, y ya me voy a ir con solo puntos bajos. Voy a cortar por acá, voy a sacar
y con la aguja lanera voy a pasar el siguiente punto, enhebro, lo paso así. Ahora vuelvo a entrar, pero esta vez solamente por afuera, así, y le vamos a hacer un nudito y voy a esconder ese nudo dentro del cuerpo. Le vamos dando la formita, que esto quede hacia abajo y esto levantado. Para la corbata entonces voy a entrar por el centro, por la hebra delantera de color blanco que tengo. Hice un nudo deslizado aquí en la lanita y voy a pasar este nudo deslizado. Ahora voy a hacer una cadeneta y en ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Entonces me quedó un punto aquí, ¿verdad? Este sería mi punto bajo y este sería el deslizado que hice para empezar. Entonces voy a tratar de entrar por este deslizado. Voy a girar. Voy a entrar y voy a hacer un punto deslizado también. Vamos a ver cómo queda. Y jalo las hebras. Así me quedaría la corbata. Voy a cortar aquí. Voy a meter por aquí. Y por aquí. Y acá voy a unir por dentro. Voy a entrar por esta hebra central, a sacarlo por cualquier parte y voy a meter la corbata por allí. Entonces ahora voy a trabajar el hilo blanco para también poder cortarlo y antes de que la cabeza ya tome más tamaño, y me voy a ir así como hacia el lado, la aguja hacia el lado del cuerpo, y voy a tomar hebra y voy a hacer 2 cadenetas y me voy a ir haciendo puntos medios bajos. Vamos a ver cómo queda. Medios bajos, uno en cada espacio. Y ahora aquí, justo como encima del brazo, voy a hacer un punto medio alto y en el mismo espacio un punto alto. Los dos los estoy trabajando en el mismo huequito. Punto alto. Y en el siguiente voy a hacer otro punto alto. Y en el mismo espacio otro punto alto. Y voy a hacer una cadeneta y corto. Y ajusto. De esta manera. Ahora para el siguiente lado voy a hacer un nudo deslizado y aquí pues me toca trabajarlo desde acá. Entonces entro, saco el nudo y hago 3 cadenetas, 1, 2, 3. En este mismo espacio voy a hacer un punto alto y ahora en el siguiente el punto alto
y con el punto bajo en el mismo espacio. Y ya el siguiente vamos a hacer un punto medio alto. Ahí yo dije bajo antes, si dije bajo, perdón, era medio alto. Aquí estamos haciendo son altos y después medios altos. Y ya viene un medio alto en cada espacio. Uno, y aquí desde donde estaba haciendo las cadenetas, que es el que seguiría, ahí voy a hacer el otro medio punto alto, el último. Voy a hacer una cadeneta en corto, jalo, vamos a ver cómo quedó este ladito. Entonces ahora con la aguja voy a meterla por aquí y sacarla por el lado, así. Así, y me voy a venir aquí a coger este borde que sería el de la tercera cadeneta, perdón, para sacarlo así. Voy a hacerle un nudo y este nudo lo vamos a esconder por el mismo huequito por donde había salido antes. Así. Aquí podemos bajarle otro poquito para que se vea el chaleco, la corbata, y listo. Ya estos detalles se los haremos también al finalizar. Acá en estas hebritas voy a hacerles un nudo y simplemente las voy a esconder adentro del tejido. Listo, vamos a seguir entonces ahora sí con la cabecita. Y en la siguiente fila vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Aquí ya terminé un punto bajo, un aumento y deben quedar 24 puntos. En la siguiente fila vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, y en la siguiente 3 puntos bajos y un aumento, y nos vemos al terminar esa fila. Y una vez terminadas esos 3 puntos, un aumento, vamos a hacer 8 filas. Un punto bajo en cada espacio, es decir, 40 puntos en cada fila. Y nos va a quedar de esta manera. Una vez hechas esas 8 filas, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Y entonces vamos a hacer ahorita 3 puntos disminución, en la que sigue 2 puntos disminución, toda la vuelta, y ahí nos quedamos para poner los ojitos de seguridad. Ya hemos terminado la fila de 2 puntos disminución y ahora vamos a poner los ojitos de seguridad acá donde tengo la aguja. Eso quiere decir que si estamos en la fila de 2 puntos disminución,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, y entre la 7 y la 8 vamos a poner el ojito de seguridad. Y aquí vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos entre los ojitos. Y ya podemos ir poniendo un poco de relleno. Y continuamos a hacer un punto bajo y una disminución, toda la fila. Terminamos de rellenar y la siguiente vuelta será de solo disminuciones. Ahora que ya está rellena y ya terminamos una disminución, voy a cortar dejando un poquito de hebra. Ahora voy a ir cerrando, solamente pasando por la hebrita de afuera de cada uno de los puntos, de los 8 puntos. Y por último jalamos para cerrar. Vamos a hacer un nudito, voy a entrar y voy a salir de una vez por la nariz. La nariz la voy a hacer justo aquí. Y vamos a pasar por 2 puntos, abrazando 2 punticos, sin jalar mucho. Vamos a ir pasando 2. Esta sería la tercera vez. 3. Y yo creo que ya con una cuarta, que sería esta, es suficiente. Voy a hacer un nudo para esconder este hilo en el interior. Saco por cualquier parte que entre el nudito. Voy a cortar. Listo, y así nos va quedando nuestra merlina. Nos hace falta todavía la falda, nos hace falta el cabello, decorarle los ojitos, pero ahí vamos paso a paso. Entonces, esta será la primera parte del video. En la siguiente parte vamos a terminarla, así que nos vemos allí. Espero que te esté quedando muy bonita y ya nos vemos.